Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Para esta semana estudiamos en los Salmos, primera parte. Estamos viendo cómo a través de todas las Santas Escrituras se pueden encontrar símbolos para poder entender los significados en el libro de Apocalipsis y Daniel. A decir verdad, las profecías deben de ser el punto de inicio. ¿Para qué? Para que tengamos algo que nos motive a buscar el significado de las palabras. Eso va a ayudar a que comprendamos toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es por eso que siempre se dice, ¿no? La llave para poder entender la Biblia siempre han sido las profecías. Y es por eso que lo primerito que se le predica a la gente siempre es la profecía. No podemos hablarles directamente acerca de los temas profundos, del comportamiento humano, de la santificación, de la justificación, porque esos son temas bastante fuertes, son temas sólidos, son para gente muy experimentada en el conocimiento de la Biblia. Hablar acerca de la justificación por la fe, eso solamente es para adultos espirituales, para gente madura espiritualmente. Mientras que hablar de las profecías es para el niño en la fe, para aquellos que recién van a ingresar en el camino del Señor. Lo primero que siempre le anunciamos, como Dios al rey Nabucodonosor, la profecía. Nunca decimos: no, a esta persona no le podemos predicar profecía porque no la va a entender. Eso es falso. Todos entienden las profecías. Lo que pasa es que depende de cómo se las explicas. En una ocasión un pastor decía: lo que pasa es que la gente no entiende la profecía. Y entonces cuando nos pusimos a escucharlo a él, es él quien no se dejaba entender nada. Todo lo torcía, todo lo ponía al revés. Eso le pasaba por su falta de preparación. Entonces eso estaba trayendo ciertas inconveniencias dentro de la iglesia y anomalías, porque la gente llegó a pensar que las profecías eran difíciles de comprender, cuando en realidad el que estaba explicando no estaba capacitado lo suficientemente como para poder enseñar. Si era un pastor, debía de saber enseñar. Todo pastor nunca puede decir: no se puede entender la profecía o la gente no va a entender. Entonces quítesele el cargo de inmediato, porque el hombre solamente está por dinero dentro de la iglesia, porque solamente quiere que le paguen por tener su cartón de teólogo. Pero este no tiene amor a Jesús, no lo ama a Jesús en nada porque no vive con Él, no se relaciona con Él. Aquellos que conocen la profecía, aquellos que entienden las profecías, es porque están en estrecha relación con Jesús. Y por eso Daniel dice de ellos: los entendidos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Así que es lindo relacionarse con Jesús solo a través de la profecía. Los demás libros de la Biblia van a coincidir en estos dos libros proféticos. Qué bonito es el estudio así de la palabra del Señor. Un amor más grande y más tierno que ese Dios no podía haber mostrado en toda la historia de la humanidad. Pero bien, vamos a pedirle al Señor de rodillas en oración que nos ayude ahora para entender todo lo que vamos a estudiar de esta semana. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Te rogamos, Padre Santo, que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El versículo de memoria, Apocalipsis 14:1, estoy sin retorno por acá. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. La palabra del Señor, a través de este versículo de memoria, nos recuerda a aquellos que habrán alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, es decir, aquellos que tienen el sello de Dios contrario a la marca de la bestia en sus frentes. El sello de Dios, el nombre de Dios, que va en la frente de cada uno de los hijos de Dios, es clave, es importante para la salvación del ser humano.
De eso vamos a hablar durante el desarrollo de la lección. Y más aún, vamos a entrar también en el asunto que tiene que ver con los 144.000 y el mensaje de los 3 ángeles, porque estos están íntimamente relacionados. No hay 3 ángeles sin los 144.000 y no hay 144.000 sin los 3 ángeles. Así que para eso se formó la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para clarificar al mundo de qué se tratan los 144.000 y el mensaje de los 3 ángeles, anunciando así la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No te olvides que Jesucristo vendrá por aquellos que aman su venida, dice el texto bíblico. No va a venir por ninguna religión en específico. No va a venir ni aún por la gente que parece que se porta bien, que hace buenas obras en esta tierra. No viene por ellos. Viene por los que aman su venida. Eso es maravilloso, ¿no? ¿Quiénes son los que aman su venida? Los que están estudiando constantemente acerca de cuándo llega Jesucristo y cuán cerca estamos ya de su venida. Solo por ellos vendrá. Acuérdate de lo que pasó en tiempos antiguos. Todos los grandes, los dirigentes de la iglesia ni siquiera estaban estudiando la llegada del Mesías. Pero un grupo de pastorcitos que estaban en las colinas de Belén eran los únicos que estaban hablando acerca de la llegada de un Mesías. Y el ángel del Señor no se presentó a ningún dirigente, no vino por ellos. No vino por ninguno de los del pueblo, vino por los pastorcitos que estaban en las colinas de Belén. Esos que estaban hablando del Mesías y de cuándo llegaría. Es decir, Jesús solo vendrá por aquellos que como pueblo del Señor, como iglesia de Dios, están esperando la segunda venida de Cristo y están velando. Si hay algo que más se repite en las Escrituras es eso, el hecho de que debemos de estar velando, llorando para que no seamos sorprendidos. Por eso se levantó la Iglesia Adventista para aclarar ese asunto. Mientras las demás iglesias decían, Jesús no viene por ninguna religión, Jesús solo va a venir por aquellos que están haciendo buenas obras, por aquellos que se comportan bien llevando una relación con Jesús. No, eso es mentira. No va a venir por ellos, por gusto les engañaban. La Iglesia Adventista se levantó para demostrar que la verdadera relación con Jesús solo se basaba en el estudio de las profecías, porque con eso se sabía dónde estaba Jesús ahora en el santuario celestial trabajando por nosotros, y cuándo vendría por segunda vez y qué debíamos hacer mientras llegaba. Aquellos que no saben eso, no saben cómo prepararse, porque preparación es eso, no sea otra cosa que le llamarán preparación. Así que entonces eso tenemos que entender. Como adventistas fuimos llamados a eso. Muy bien, hoy hice la lección. Como adventistas del séptimo día estamos acostumbrados a buscar los símbolos del Apocalipsis en el Antiguo Testamento para entender qué representan. Una fuente de información particularmente provechosa es el libro de Salmos, nos dice la lección. Una lectura atenta de los Salmos aporta detalles que dan vida al libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 14, donde se describe la obra final de la iglesia remanente de Dios en la tierra. Se ha encomendado al pueblo de Dios de los últimos días la misma misión que al antiguo Israel: ser luz para las naciones y presentar el último llamado misericordioso a todos los pueblos para que adoren y obedezcan a su Creador. Bajo esta introducción, como pueblo de Dios entonces tenemos una misión. La misión es preparar a un pueblo de Dios para la segunda venida de Cristo. Es decir, Dios puso a la iglesia, a esta última iglesia, de acuerdo con el tiempo. Porque la última iglesia, el último remanente, se iba a levantar en un tiempo específico, con un mensaje específico. Y ese mensaje lo encontramos registrado en Apocalipsis 14. Ese mensaje no lo inventó la iglesia adventista, como hay algunos por ahí que andan diciendo, ¿no? Dicen, estos se han inventado el mensaje de los 3 ángeles. Dicen que es el Evangelio, cuando el Evangelio es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, su resurrección y el perdón del pecado. Pero la Biblia no dice así.
La Biblia dice que eso es un punto en el Evangelio. El Evangelio es todo el mensaje de los tres ángeles. Porque en Apocalipsis 14, versículo 6, leemos lo siguiente. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante. Fíjate lo que dice. Y esto es para que no te confundas, porque hay algunos astutos que utilizan este primer texto que voy a leer para separarlo del mensaje de los tres ángeles. Y dicen, el Evangelio eterno está primero, antes que los tres ángeles. Eso es un error teológico. Eso muestra que los individuos que mencionan esas palabras no se han preparado en el conocimiento de las Escrituras y por lo tanto son falsos profetas, engañadores dentro del pueblo de Dios que se van a extender por el mundo. Eso se llama la operación del error. Cuando tú ya escuchas a individuos que dicen eso, es porque están con la operación del error. Están puestos por el enemigo dentro de la iglesia. Son la cizaña. Y sin embargo, pueden ser muy sinceros de creer que están en lo correcto. Pueden parecer incluso muy corteses, muy cordiales, muy hermanables. Ten cuidado. ¿Por qué? Eso se llama la operación del error. Así que hay que tener mucho cuidado. El comportamiento de estos últimos días de aquellos que se llaman cristianos estará determinado por la creencia que poseen. No interesa cuán bien se porten, interesa la creencia que los motiva. ¿Comprendes? Eso no se te vaya a olvidar porque Satanás se va a vestir como ángel de luz para los últimos días. Así que si tú los ves que se portan como angelitos, eso no prueba que son cristianos. ¿Por qué? Porque el diablo se viste como ángel de luz. No te olvides. En tiempos pasados, en los días de Jesús, los dirigentes judíos, los fariseos, los saduceos, los del Sanedrín completo, tú los veías y se comportaban como angelitos, parecían bajados del cielo. Podías confundirlos con Gabriel, así de sencillo, así de difícil era el asunto. Pero Jesús los desenmascaró a toditos y les mostró que ellos eran tradicionalistas y no eran gente convertida a los mandamientos de Dios. Así que por eso tenemos que tener mucho cuidado. La apariencia de piedad sin la eficacia de ella. La piedad debe de tener eficacia y su eficacia se llama la Biblia, la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Donde hayan personas que no aceptan las enseñanzas de la Biblia y las creencias que presenta la Biblia, son puro moralismo, puro humanismo, puro legalismo. No tiene nada que ver con el cristiano obediente a los mandamientos de Dios por la fe de Jesús, que es muy distinto. Bueno, domingo 18 de mayo, nuestro sumo sacerdote. Ahora la lección nos introduce a la parte del santuario, pues nos dice que Salmos nos habla del santuario de Dios. Pero acá vamos a entender algunas partes de la simbología. Sin simbología, cualquier cosa que queramos decir de la Biblia es mero pretexto. Así de sencillo, los que no conocen de simbología bíblica y quieren enseñar a otros lo que es la doctrina, están simple y llanamente poniendo una enseñanza falsa. Sin símbolos, todo lo que digan es mero pretexto de ellos. ¿Comprendes? Una persona que por primera vez está leyendo la Biblia va a ser más aceptada por Dios que aquellos que dicen ser grandes teólogos estudiosos de la Biblia y no manejan la simbología bíblica. El Espíritu Santo les dará más luz a aquellos que estudiando las Escrituras recién aman la verdad y podrán ver la luz y el significado de los símbolos en ella. Rápido la comprenderán. Mas aquellos que se creyeron especiales, que pensaron que eran los únicos dueños de la verdad y que solamente ellos podían comprender, porque constantemente a otros les dicen divisionista, separatista, no está predicando de acuerdo con el programa de la iglesia. Eso se hacen los sabiondos y tratan de atacar
al simple hermano que esté estudiando la Biblia y compara un texto con otro y encuentra la simbología. Así que los símbolos son claves acá. Nos dice la lección: cuando Moisés supervisó la construcción del tabernáculo, no se le permitió utilizar cualquier diseño, sino el modelo que Dios le mostró. Y cuida de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 25:40. Esto es interesante, ¿no? Esas visiones que recibió Moisés de cómo tenía que hacer el templo eran para el diseño de cómo se tenía que hacer el tabernáculo. La Biblia dice que Jesucristo es el templo mismo que se manifestó para nosotros, es decir, todo el símbolo del santuario del pasado era un símbolo de Jesús. Y ahora cada uno de nosotros también en 1 Corintios 3:16, el apóstol Pablo dice: vosotros sois templos del Espíritu Santo. ¿Qué cosa significa eso? A la vez que había un santuario en la tierra, físico, donde se llevaba a cabo todos los servicios para el perdón del pecado y la transformación del hombre, y a la vez que existe un santuario en el cielo, que es el original de lo que hizo Moisés aquí en la tierra, cada uno de nosotros, Jesús y nosotros, nos convertimos también en templos, en santuarios, donde tiene que habitar la misma verdad que existía en ese santuario de la tierra en la antigüedad. De tal forma que entonces cada uno de nosotros va a tener que estudiar acerca de ese santuario para poder saber cómo es el sistema dentro de ese santuario, a fin de que funcione eso dentro de nosotros mismos. De ahí que entonces es útil que sepamos una cosa, que hay que dejarnos llevar por el original para formar nuestro templo. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él enseñó que para la formación de su templo, Él siguió algo específico. San Juan capítulo 17, versículo 19. Fíjate lo que dice allí. ¿Qué hizo Jesús para poder santificar su templo? Él mismo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora Jesús dice que se santificaba a sí mismo para que nosotros seamos santificados en la verdad. Y luego explicó en el versículo 17 cómo es eso. San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, nosotros copiamos el modelo de lo que dice la Biblia para aplicarlo a nuestra vida. ¿Comprendes? Cuando tú sigues lo que dice la Biblia, estás siguiendo lo que Jesús siguió. Y así como Jesús siguió y se santificó por esa verdad, también nosotros nos santificamos en la misma verdad. Jesús no procuró ser bueno nunca. Jesús no procuró hacer buenas obras nunca. Jamás hizo eso Jesús. Entonces, Jesús hizo todo lo que decía su palabra y el resultado fue lo que se vio en él. ¿Comprendes? Eso es muy distinto. Muchos intentan ser buenas personas. Muchos intentan llegar a alcanzar a ser los más impecables de la tierra. Buscan en vano porque nunca lo van a lograr. Son meros perfeccionistas. Pero en cambio, si se dejan llevar por las enseñanzas de la palabra de Dios, ésta los hará santos. Eso es la gran diferencia. Mira, alguien que no sigue lo que dice la palabra de Dios, no sigue el evangelio que da la palabra de Dios, simplemente dice: ¿acaso yo necesito la Biblia para tener que hacer el bien? No, yo puedo hacer el bien. Mentiroso, nunca lo va a lograr. Ya sabemos que eso es un sueño interminable. ¿Por qué? Porque la persona que intenta hacer sus buenas obras, sus buenas acciones, siempre él va a ser juez de sí mismo. Y él va a terminar diciendo: esto que hice estuvo bien, hoy día me porté bien, Señor. Mañana va a decir: bueno, en este único puntito, Señor, te fallé. Así va a estar todos los días. Es decir, eso se llama salvación por obras. Eso no sirve para nada, eso enseña el diablo. En cambio, el que sigue la Biblia sabe lo que tiene que hacer cada día. Tiene que buscar llegar a alcanzar el nivel que le propone la Biblia
y tiene que buscar que cada día que pasa, encomendarse al Señor para que Él le enseñe qué cosa tiene que hacer al día. En el mundo, los que lo ven pueden decir que es un fanático, que es un loco, que es un desviado mental. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Entonces juzgan mal al cristiano. Y ellos se creen los sabiondos, los santos y los perfectos. Y todavía al cristiano se le acercan y le dicen, mira, nadie es perfecto. Y ahí te vas a dar cuenta de que ellos no están en la ruta. En cambio, tú sí estás en la ruta porque tú estás siguiendo la enseñanza bíblica. Tú solo déjate guiar por la Biblia, que haciendo esto no caerás jamás, dice el Salmo 122. Y el Salmo 5. Así que entonces aquí es donde tenemos que entender el asunto del modelo que se da para hacer el santuario conforme a ese modelo. A Dios solo le interesaba que se hicieran las cosas como Él dijo. Mira, te voy a poner una ilustración. Cualquiera podía venir así, ¿no? Y pasar por el lado de Moisés y decirle así, Moisés, estás haciendo un arca de oro. Así es. ¿Y por qué estás haciendo un arca de oro? ¿Que ya le vas a sacar la plata al pueblo? ¿Te vas a alimentar de ellos? ¿Les vas a sacar su oro a estos que les dices que los has sacado de Egipto? ¿Te vas a vivir de ellos? Y Moisés contestarle, no, lo que pasa es que Dios me ha dicho que haga un arca forrada de oro. O sea que tu Dios es un Dios que le gusta la platita, le gusta el oro. Se está haciendo rico tu Dios. Y Moisés decirle, no, lo que pasa es que Él me mostró un modelo de cómo se tiene que hacer todo este santuario, porque a Dios le gusta que ese santuario sea un reflejo de lo que está en el cielo, donde se va a llevar a cabo el plan de la salvación. Y entonces decirle este hombre a Moisés, ¿pero para qué Dios quiere tanto oro? Y entonces Moisés le responde, mira, yo no le pregunto a Dios del oro, ni la plata, ni el cobre, ni lo que se utilice acá, ¿ya? Acá yo solo escucho de Dios cómo tenemos que hacer para regresar a la inmortalidad, a la salvación. Y eso es todo lo que yo hago. Entonces el otro podría haberse ido diciendo así, los israelitas tienen un Dios que le gusta el oro, le gusta la plata, es un Dios vanidoso. Pudo haberse ido diciendo eso. ¿Por qué? Porque es todavía una persona en ignorancia de lo que es la salvación. Ni por la cabeza se le pasa qué cosa es el oro y la plata, porque Dios estaba poniendo símbolos ahí. Todo era simbología, el oro es símbolo de la fe. Solo estaba haciéndose comparaciones para que el hombre entendiera cuán precioso le es a Dios el hombre con fe, así como para el hombre le es precioso el oro. Solo son ilustraciones educativas. Pero para aquel que no entiende, juzga al revés las cosas de Dios. ¿Te das cuenta ahora? Por esa razón, la salvación no va a ser porque seas buena persona. Estás equivocado. La salvación no es por cuántos pecados dejas de cometer. Estás equivocado. Entonces, la salvación es por copiar todo lo que dice este libro sagrado. Eso se llama santidad. A ninguna otra cosa se le llama santidad. ¿Me entiendes ahora? Por eso es que a Moisés se le dijo, haz el santuario conforme al modelo que se te ha mostrado. Si Moisés llegaba a hacer algo que él decía, este vasito que Dios pide acá me parece muy chiquito. Como es para Dios, le vamos a dar más grande. Y es más, ¿por qué tenemos que hacerlo solo de oro? Le podemos poner por ahí algunos enchapes, algunas piedras preciosas y a Dios le va a encantar. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo mucho mejor. Además, le estamos dando lo mejor de nosotros. No. Dios dijo, vas a ser conforme al modelo. Si Moisés hacía algo mejor, entre comillas, Dios se lo rechazaba. ¿Por qué? Porque cada símbolo tenía un significado en el santuario. Y si él cambiaba el significado, la gente iba a entender otra cosa distinta de lo que Dios quería enseñar. ¿Comprendes ahora? Así es la Biblia. Tú nunca vas a decir, pero ¿por qué en la Biblia pide esto? ¿Pero por qué aquello? Mucho exige, mucho. Es imposible que el hombre alcance estos niveles. No se puede alcanzar. Eso dice el necio en su corazón. ¿Por qué? Porque está siguiendo su criterio, se cree más inteligente que Dios. Tú le vas a enseñar a Dios, mira,
Cuando Dios dice así, por ejemplo, sed perfectos como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto, tú le vas a decir a Dios, Señor, eso es imposible, no se puede, estás mal, ¿por qué no cambias el significado? Entonces tengo que entenderlo de otra manera, Señor. ¿Cómo? Cuando tú me dices sé perfecto, no me estás pidiendo que tenga que obedecer lo que me dice tu palabra, me estás diciendo en otras palabras esto: tú das tu vida por mí y yo ya soy perfecto porque yo creo en eso, que tú diste tu vida por mí. Ya está, así debo entender entonces la salvación. Ah, o sea, tú eres más inteligente que Jesús. Tú quieres decir cómo se entiende la salvación. Estás mal. Así no es la salvación, no te equivoques. La senda es simple. El mapa dice por dónde tienes que ir y te vas por ahí. Así tú veas que el mapa parece que te lleva por lugares escabrosos, por ahí es el camino, porque no hay otro camino que lleve al cielo. Muy bien, eso significa lo que está diciendo acá, que se tenía que hacer de acuerdo al modelo que se le mostró en el monte. A decir verdad, sigue diciendo la lección. El libro de Apocalipsis abunda en imágenes del santuario. Podemos aprender mucho a partir de los detalles del templo. A decir verdad, el Apocalipsis es una explicación completa de todo el plan de la salvación. Y aquí vamos a entrar en por qué el Apocalipsis tiene que ver con el santuario del cielo. Y eso que acá no es mencionado Daniel, no sé por qué no lo mencionan a Daniel, pero Daniel y Apocalipsis son los dos libros proféticos. Y los dos nos hablan del santuario. Solo se centran en esa obra. Desde el inicio de la obra de Jesucristo hasta el final de la obra de Jesucristo. ¿Correcto? Desde antes de que el santuario fuese ungido para que Jesús actúe en él, ya Daniel había profetizado las cosas que ocurrirían para el inicio del santuario. Así que cuando estudiamos Daniel y el Apocalipsis, encontraremos que todo es una profecía que también tuvieron los del Antiguo Testamento. Hay algunos que dicen, los del Antiguo Testamento antes de Daniel no tuvieron las profecías que nosotros tenemos acerca del Mesías, acerca de la segunda venida de Cristo detalladamente como hoy. Pero eso no es verdad. Ellos tenían todo en símbolos y figuras del santuario. Y eso mismo Dios lo ha traducido para que lo comprendamos en el contexto del santuario celestial. O sea, los que estudian Daniel y Apocalipsis entenderán el santuario celestial. Los que no estudian Daniel y Apocalipsis, por gusto no les creas cuando hablan del santuario. Ellos no saben nada, están mintiendo. ¿Comprendes? Sí, porque hay personas, digo eso con un poquito de fuerza, porque hay personas que dicen, nosotros creemos en la intercesión de Jesús, que esté en el cielo, en el templo de Dios, intercediendo como abogado por nosotros. Y tú les dices, ya, qué bonito, entonces Daniel y Apocalipsis vamos a estudiar sobre eso. No, un momentito. El santuario es cristocéntrico, las profecías no. Son simplemente eventos que van a ocurrir. Ahí te das cuenta que de santuario no saben nada. Mienten, te engañaron. Pueden hasta saberse de memoria todo el libro de Éxodo, Levítico, acerca de lo que es el santuario y sin embargo no saber nada de lo que es santuario. Así que hay que tener cuidado. Para poder entender del santuario tenemos que darnos cuenta que las profecías de Daniel y Apocalipsis hablan de ellas, de ese santuario. Muy bien, ahora solo centrémonos en la parte de la lección que nos dice Apocalipsis. Para comenzar, primero en Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 13 y 14, nosotros leemos acerca de cómo Jesús se le presentó a Juan. Léelo en casa, por favor, por causa del tiempo yo lo hago. Entonces ahí Jesús se le presenta a Juan caminando entre los candeleros del templo del santuario del cielo. Y Jesús está caminando entre esos 7 candeleros con 7 estrellas en su mano, que representan, según el símbolo bíblico del mismo Apocalipsis, a las 7 iglesias, juntamente con aquellos que son los ministros de estas iglesias y juntamente con todo el sistema del lugar santo. Así que Juan, cuando ve a Jesús en el cielo, lo ve en el lugar santo, no lo ve en el lugar santísimo. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Algunos se confunden, por ejemplo, cuando en Hebreos 9, versículo 12 hasta el versículo 24, dice, Cristo entró en el lugar santísimo. No, pero en el original dice, Cristo entró en el santuario. Así que tenemos que tener cuidado. No debemos torcer las escrituras porque hayan algunas traducciones que lo hayan hecho así. Recordemos que algunas de las traducciones que se hicieron por las Sociedades Bíblicas Unidas lo han hecho bajo el contexto de la mentalidad de aquellos protestantes que todavía no entendían las profecías
Y quisieron ellos acomodar un poco algunas de estas palabras y empeoraron la situación. Pero en el original dice que Cristo entró en el santuario, no hecho de mano, figura del verdadero, sino en el que está en el mismo cielo. Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, cuando Jesús entra en el santuario del cielo, en el templo celestial, Juan lo ve en el año 96 después de Cristo, a Jesús en el lugar santo todavía. Así de sencillo, no estaba en el Santísimo. Y entonces se presenta en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis las 7 iglesias. Y las 7 iglesias culminan con la iglesia de la Odisea, la iglesia que inicia en 1844. O sea, el capítulo 1, 2 y 3 del Apocalipsis es la introducción al libro, para podernos ubicar primeramente en el tiempo en que se encontraba Juan cuando escribió el Apocalipsis, y era cuando Jesús estaba en el lugar santo. Muy bien. De ahí, cuando vamos al capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, ya nos encontramos el trono de Dios con Jesucristo como el Cordero inmolado intercediendo por nosotros. Lo que significa que ya Jesús entra al lugar santísimo después de la llegada de la iglesia de la Odisea. Y desde allí Jesucristo nos va a explicar. Por eso es especial el libro de Apocalipsis para los que viven después de 1844, para nadie más. Y por eso a ellos se les dice, bienaventurados los que oyen, los que leen las palabras de esta profecía, porque para esos el tiempo está cerca. No para los anteriores. 2000 años han pasado desde Juan hasta acá, eso no es ningún tiempo cerca. Sino para aquellos que entendieran la profecía apocalíptica. Ahora, cuando lees todo el Apocalipsis y entiendes las figuras que están allí, recién después de eso sabes que el tiempo está cerca. Antes de eso no vas a saber que el tiempo está cerca. No tiene ningún sentido. Tú nunca vas a saber cuando el tiempo está cerca. ¿Acaso de pronto te va a venir a la cabeza, sí se siente que ya el tiempo está cerca? No, así creyeron hace 1500 años atrás, en el año 500. Así creyeron hace 1000 años atrás. Así creyeron en el año 2000. Eso es un error. Nosotros creemos que el tiempo está cerca no porque lo suponemos, no porque vemos cosas simplemente cerca a nuestra vista. Los ladrones están aumentando. Hay más sicariato. Hay más narcotraficantes. Hay más inmorales perdidos. Entonces quiere decir que ya llega el fin del mundo. No, nosotros no nos basamos en eso. Nos basamos en el tiempo profético. El apóstol Pablo dice en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo. Si no conoces el tiempo, entonces nunca vas a saber si está cerca la venida de Cristo. ¿Comprendes? Los fanáticos siempre hablan de la segunda venida de Jesús sin presentar las profecías. Nunca le creas a alguien que dice que Jesús ya viene simplemente porque pasa un terremoto o se pone un río tinto de color rojo. No es así, porque hace tiempo ha pasado eso, hace años ha pasado. Entonces, cuando las profecías lo determinan, y algunos dicen, pero eso también es profecía. No, esos son sucesos que a veces se ven de allá en cuando, que también están contados para la profecía final, están dentro de un periodo específico. Así que cuidado con confundir las cosas. Por eso se necesita conocer la profecía para ubicarte en el tiempo. Dios no se va a saltar las profecías, te voy avisando. Hay algunos que piensan que Dios se salta las profecías y hay otros que peor todavía dicen, claro, puede que no se cumplan todas esas cosas, pero ya puede ser la venida de Jesús esta noche. No, esta noche no va a venir Jesús, eso es imposible. ¿Sabes por qué? Porque todavía hay profecías que faltan cumplirse. Nada de lo que esté escrito va a dejar de cumplirse, porque el texto de 1 Corintios 13:8 es claro, las profecías se acabarán, tienen que acabarse, no pueden quedarse a la mitad. Muy bien, qué bonito es entender esas cosas, ¿no? Muy bien, entonces cuando Jesucristo está en el santuario celestial, en el trono de Dios, es el momento cuando se ve que Él abre los sellos. ¿Para qué? Para mostrar a sus fieles las cosas que deben suceder pronto, como lo hizo con su siervo Juan. Y Jesús comienza a mostrar,
Eso que Jesús empieza a mostrar purifica a todos los que entran a la iglesia de la Odisea. Eso es lo que te hace santo, ninguna otra cosa. No es que te portas buenito, no es que le regalas comida al hambriento, vestido al desnudo, no. Todo eso es el resultado de que seas primero purificado. ¿Comprendes? Mira, Isaías entró hasta el templo de Dios al trono y entró con labios inmundos y estaba ahí en el trono. Y dijo, ¡ay de mí que soy muerto! ¿Por qué? Pues soy pecador. Pero ahí fue purificado y cuando fue purificado salió a hacer buenas obras. ¿Comprendes? ¿Y qué cosa lo purificó? Ver la gloria de Dios, porque entonces el ángel puso del altar un carbón encendido que representa la palabra de Dios. ¿Comprendes? Pero hay otros que quieren hacer buenas obras para llegar al cielo. Y todavía ellos hablan de fe. Dicen, no, por la fe hacemos buenas obras. Mentirosos. Ni ustedes se creen su mentira. Eso es falso. Solo Dios puede producir las buenas obras y los buenos frutos. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Tienes que estar atado a la vid para poder ser un pámpano que lleve mucho fruto. Así que cuidado con la mentira de que tienes que portarte bien para ir al cielo. Mentira, eso engañó la iglesia romana y la iglesia de Satanás. Mentira es eso. Para llegar al cielo, Dios te tiene que transformar por su palabra. Cuando te transforma, eso se llama ser santo para Dios. Así que por ningún mérito humano vas a llegar al cielo. No hay mérito en la criatura, no hay nada de positivo en el hombre que lo haga aprobado delante de Dios. Lo único que va a hacerlo aprobado delante de Dios es haber seguido todo lo que dice la Biblia, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fuera de eso, nada sirve. Qué bonito entender eso. Ahora bien, una vez que Jesús muestra en el capítulo 7 a su pueblo, a los 144,000, lo que viene, el momento cuando estos ahora son sellados para que puedan recibir ese sello y ser santificados, necesitan conocer todos los sucesos hasta el fin del mundo. Entonces pronto ven todo lo que acontecerá hasta el final de la historia. Ven el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis, de las trompetas, para conocer el tiempo cuando Jesús debe volver. Ven lo que dice Apocalipsis capítulo 10 y 11 en relación con el Evangelio y la proclamación final de la obra de Dios por toda la tierra. Y ven en Apocalipsis capítulo 12 la confrontación que tendrán con Satanás el dragón. Ven el capítulo 13 que hay poderes que lo van a apoyar y deben de estar preparados para enfrentarse a ellos, a la bestia y a su imagen. Ven el capítulo 14 donde se les entregan todas las armas para poder llegar a alcanzar la santidad. Porque el final de Apocalipsis 14, 6 al 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, la santidad es el resultado del conocimiento de esos mensajes de los tres ángeles en la vida del ser humano. Así de sencillo. ¿Te diste cuenta? Ahora, el capítulo 15 muestra que estos que han creído en todos los tres ángeles son victoriosos porque están en el trono de Dios. Y en el capítulo 16 se muestra cómo Dios castigará a todos aquellos que hayan rechazado el mensaje de los tres ángeles y se hayan ido con la bestia y con su imagen. Y en el capítulo 17 se muestra cómo todos aquellos que no quisieron la verdad son ahora traicionados por aquellos que los desviaron y son asesinados. Y en el capítulo 18 se muestra cómo es destruida la tierra por culpa de ellos. Y en el capítulo 19 se muestra la segunda venida de Cristo y la gloria y la salvación de aquellos que vencieron a Babilonia. Y en el capítulo 20 se muestra la victoria del pueblo del Señor, 1000 años viviendo en el cielo en el monte de Sión. Ahí se les ve a los 144,000, de quien vamos a hablar ahora a continuación. ¿Te diste cuenta? Y el capítulo 21 y 22 nos muestra cómo los santos de Dios entran en el nuevo reino establecido por Dios, que es la Nueva Jerusalén. Qué bonito, ¿no? O sea, todo eso es un proceso que sucede dentro del santuario. Cuando llegamos al capítulo 20 es cuando Jesús salió del santuario hacia la tierra
para recoger a su pueblo y se lo lleva por 1000 años al cielo, mientras que Satanás, el macho cabrío Azazel, queda por 1000 años desterrado en esta tierra. Y los hijos de Dios pasan a vivir en la tierra nueva, que es el lugar que el Señor ha preparado para después de la destrucción final de los impíos. A la venida de Cristo se queman las grosuras, como cuando el sacerdote salía para quemar el holocausto. Y luego de eso, a la tercera venida de Cristo, es cuando el sacerdote bota el restante del animal, las cenizas, fuera del campamento. Eso quiere decir la purificación total de la tierra con fuego y azufre, donde muere el diablo, muere todo vestigio de pecado, donde solo queda ceniza sin pecado. Sí, todo es el santuario. Más claro que el agua no puede ser. Muy bien, seguimos avanzando. Ya hemos visto todo eso. Y ahora, lunes 19 de mayo, en el Monte Sión. Aquí está el segundo punto que tenemos que entender. En Apocalipsis 14 encontramos al pueblo de Dios sobre el Monte Sión. ¿Qué cosa es el Monte Sión? Aquí la lección nos da algunas pistas de lo que fue. El monte es un símbolo de la iglesia. Isaías capítulo 2, verso 2 y 3. Ya en el Antiguo Testamento se le llamaba Monte de Sión, aquel lugar que Dios amaba mucho, ¿no? Donde también David adoraba al Señor. Luego también se le conoce como el Monte de Sión al Monte Moria, ¿no? Hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, Monte Santo también se le llama en la Biblia a otros montes, por ejemplo el de la Transfiguración, donde se manifestó la gloria de Jesús. Pero ahora centrémonos en el Monte Sión. En Isaías capítulo 2, verso 2 y 3, la Biblia nos dice que el monte representa a la casa de Dios, a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios. Ese monte tiene características. En ese monte siempre hubo un reconocimiento de lo que eran la ley y los profetas. Leamos lo que dice Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. ¿Qué caracteriza al monte de la casa de Jehová? Mira lo que dice el profeta Isaías, si no, no vamos a entender todo lo demás. Isaías capítulo 2, verso 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y los mandamientos de Dios, y de Jerusalén la palabra de Jehová, la fe de Jesús. Es decir, ahí está el monte de Sión. Es ese pueblo que tendrá los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso se dice de los 144,000 que son un grupo de personas que tienen esas dos características, que en un momento vamos a estudiar sobre eso. Pero ahora hablemos un poco más acerca de este monte, ¿ya? Sigue diciendo, el monte de Sión en Apocalipsis 14 es la iglesia del cielo donde estarán victoriosos los 144,000. Estos habrán salido vencedores gracias a aceptar llevar el nombre de Jesús y su Padre en la frente. El nombre es su evangelio en el caso de Jesús, porque él dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo presente, refiriéndose a su evangelio, a su palabra. Por otro lado, la ley en el caso del Padre, de llevar el nombre del Padre, significa llevar la ley en nosotros, en nuestra mente. Y ahora, Éxodo 33, 19 nos da la explicación sobre esto. Dice que cuando Moisés vio la gloria de Dios en el monte, Dios le dijo, yo pasaré todo mi bien delante de tu rostro. Estoy citando Éxodo 33, 19. Y entonces cuando pasó delante de Moisés, pasó proclamando Jehová su nombre, Jehová, Jehová, grande en misericordia, tardo para la ira, y que no pasará por alto al culpable. Ese era el carácter de Dios, ¿correcto? El nombre de Dios. Y ese nombre, que es el bien de Dios, dice Romanos 7:12, que es la ley de Dios. La ley es santa, justa y buena, dice Pablo. Ese es
el bien de Dios. Por eso le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Y ese bien de Dios es la ley de Dios, es el carácter de Dios. Muy bien, lo que significa entonces que el nombre del Padre es su ley y el nombre del Hijo es el Evangelio, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y por eso los 144,000 al final son un pueblo de quien se dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y estos son los que salen a proclamar el evangelio final, a llevar el sello de Dios para combatir a la bestia y a su imagen. Y de allí se junta la gran multitud que nadie podía contar aparte de los 144,000. Los 144,000 son un grupo especial, son las primicias, así se les llama en Apocalipsis 14, 4 y 5. Mientras que la gran multitud no son las primicias, son la siega final. Así que no hay que confundir las cosas, ¿ya? Hay algunos que confunden. No, los 144,000 son los que van a quedar hasta el final del mundo, todos los que hayan aceptado la verdad del sábado. No, estás equivocado. Los 144,000 son aquellos que reciben los mensajes de los 3 ángeles y salen a proclamar el evangelio al mundo. Y hay algunos que cuando yo digo eso dicen, pero eso no es la posición de la iglesia oficial. Mentiroso, engañador, estafador. Mientes. ¿Quién te ha hecho creer esa mentira? ¿Tú eres la iglesia oficial? Sí, porque es a ti a quien te estás refiriendo cuando dices la iglesia oficial. Estás engañando. En la iglesia oficial, que tú le llamas al pueblo del Señor, mentira es que tenga otra posición. Falso. La única posición que se presenta es la que dice así. Hay algunos que creen que serán literales y otros simbólicos. Eso es todo lo que dice su posición. Así que lo otro, ¿de dónde has inventado? Estás mintiendo. ¿Ah? Entonces, los 144,000 son las primicias. Y la gran multitud son la siega. No se te olvide, por favor. Ahora, para cristianos maduros, de eso vamos a hablar en otro momento, porque los 144,000 tienen un significado que no es el que muchos creen. Pero de eso vamos a hablar para que no se haga una controversia en la lección. ¿Ya? Muy bien. Entonces, está claro que el sello del Padre es la ley y el sello del Hijo es el Evangelio. Ya está. Estos dos se obtienen gracias al mensaje de los 3 ángeles. Obvio. El guardar los mandamientos de Dios no te van a hacer nunca a ti, por favor. Eso es un imposible. Por eso tú siempre vas a llegar a esta conclusión. Vas a decir, la Biblia dice que tenemos que llegar a ser santos porque no vamos a estar sino en el monte santo del Señor. Pero eso es un imposible. Entonces solo Jesús puede hacerlo por nosotros. Y como Jesús lo hace por nosotros, solo creamos en Él y ya de por sí Él va a hacer que seamos los santos. Estás mal, hermano. Estás predicando lo que predican los movimientos evangélicos tipo Billy Graham. Ese es un tremendo error. Las predicaciones que se daban a través de ese tipo de personajes eran falsas predicaciones, son el falso profeta, son mensajes que tienen que ver simplemente con la operación del error. Así que tengamos cuidado. La Biblia enseña otra cosa distinta, enseña un lenguaje puro, santo, no imperfecto ni corrupto. Así que tengamos cuidado, por favor. ¿Ya? Para llegar a alcanzar a ser los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, eso no sale del hombre. Por cuanto la palabra del Señor dice que el hombre en sus deseos no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que si tú dices, no interesa conocer toda la Biblia con tal de que guardemos los mandamientos de Dios, que nos portemos bien, estás hablando una mentira. No tiene sentido. No interesa saber sumar, restar ni multiplicar. Lo que interesa es que seamos buenos matemáticos. Es lo que estás diciendo. Estás engañando al pueblo. Tú no puedes guardar los mandamientos de Dios jamás, nunca, imposible. Pero cuando sigues los 3 ángeles, esas enseñanzas te convierten en un guardador de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Comprendes? Nunca se te ha pedido que tú guardes por ti mismo los mandamientos. ¿Por qué? Porque ¿qué guardarás? Pero cuando guardas lo que te dicen los mensajes de los 3 ángeles,
entonces el resultado es que estás cumpliendo con toda la ley. Así de sencillo. Aquellos que aprenden a temer a Dios, a darle gloria, a adorar al Creador, entonces tendrán como resultado que se vuelven observadores de la ley de Dios. Aquellos que entienden quién es Babilonia y se alejan de ella, renuncian al pecado y ya están en la obediencia de la ley. Aquellos que no adoran a la bestia ni a su imagen ni reciben su marca, terminan cumpliendo con el sábado, guardan toda la ley. ¿Viste? Pero para aquellos que no siguen los 3 ángeles, ellos van a seguir su criterio. ¿Y sabes qué van a decir? Van a decir, bueno, yo creo que hay que portarse así. Yo creo que hasta este punto. Yo creo que en esto no hay que ser así. Yo creo. Todo lo creen, pero todo es falso. Ellos quieren ser la ley. Ellos quieren decir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Ellos son el evangelio para sí mismos. Ellos se santifican bajo su criterio. La santificación no es que yo quiera ser mejor que el otro. Cuando tú no sigues los 3 ángeles, terminas creyendo que tú eres el más santo de todos y que todos están mal. O terminas al revés, que tú eres el más pecador y que los demás son mejores que tú. Los 2 errores son iguales de perdición. En cambio, cuando sigues los 3 ángeles, tanto sigues ese mensaje que siempre estás diciendo así, me falta todavía y tengo que seguir con estos 3 ángeles, no los voy a soltar. Y no te sueltas. Ese acto de no soltarte de los 3 ángeles, eso es lo que te hace santo. Porque estás separado por esos mensajes para otro camino. ¿Te diste cuenta ahora? Entonces la santidad no es lo que te hacen creer por ahí. La santidad, simple y llanamente, es semejanza con los mandamientos de Dios. Y eso te lo dan los 3 ángeles. Otra cosa no te lo da. Ojalá se pueda entender eso, porque se ponen cosas absurdas incluso en la lección. Sigamos avanzando. En la lección misma se nos habla acerca, vamos un poquito más adelante, se nos habla al siguiente párrafo, se nos habla acerca de que es imposible de que podamos alcanzar los niveles que se nos piden en Salmo 15 y 24. Dice así, lee Salmos 15 y 24, donde David hace una pregunta de suma importancia. ¿Quién residirá en tu santo monte? Compara su respuesta con la descripción que hace Apocalipsis 14, 1 al 5 del pueblo de Dios que está en Sion, nos dice la lección. Bueno, aquí hay ciertas comparaciones que no encajan dentro de lo que en realidad se está hablando. Cuando el salmista David dice, ¿quién habitará en tu monte santo? ¿Quién residirá allí? Y luego hace la mención de una explicación completa de quiénes son los que van a residir allí. Entonces, muchos entran en el terreno de ellos querer alcanzar ese nivel, pero qué equivocados es que están. Dios nunca te ha pedido hacer eso. Te ha dicho que vayas a ver cómo Juan entró en el monte santo del Señor, ahí en el templo santo del cielo. A Juan se le dijo así, sube acá, ven y ve. Y vi una puerta abierta, dice el texto, y entré y miré. Contemplé las escenas del cielo. Y cuando él hizo todo eso, entonces Juan fue santificado. ¿Quién habitará en el santo monte del Señor? Aquel que entra con Jesucristo hasta el santuario celestial para que se le muestre todo lo que dice Apocalipsis. Mas el que dice, tengo miedo a las profecías. No, ¿quién dice que las profecías te van a salvar? Tú te vas a salvar por Jesús, no por las profecías. Pero que yo sepa, las profecías te muestran que Jesús es el que está a tu lado cuando estás estudiándolas. Así que yo no sé cómo van a hacerle para encontrar a Jesús en otro sitio. A Jesús en esta última etapa no lo vas a encontrar fuera de Apocalipsis. Eso tienes que entender. Por eso la iglesia adventista fue llamada para mostrar eso, porque las demás iglesias están pensando en otra cosa. Ellos siguen viviendo en el lugar santo. Esa puerta ya se cerró, ahora se ha abierto otra puerta. Vi una puerta abierta en el cielo, dice claramente el texto, y en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versos 7 y 8 dice que es el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, y que ha dado una puerta abierta para su pueblo, y esa es la puerta que entra a la Odisea. Pero muchos no quieren entrar por esa puerta, son salteadores, saltan la puerta y quieren meterse por otro lado.
El que no pasa por el libro de Apocalipsis no pasa al cielo, entiéndase. Es por eso el mensaje que tiene que... Hay algunos que dicen, no, a ver, escucha, al final Jesucristo no va a ver si eras adventista, si eras evangélico, si eras bautista, católico, mormón o testigo de Jehová. Solo Dios va a ver si te portaste bien. Eres mentiroso. Eso no te lo crees ni tú. Porque Dios sí va a ver el hecho de que hayas vivido de acuerdo con el tiempo. Pablo por eso te dice esto, conociendo el tiempo. Así que no mientas ni te engañes a ti mismo. Hay un mensaje que tiene que ver con el final, y es que Cristo está en pleno juicio en el cielo y tienes que caminar con Él, porque los 144,000 van con el Cordero por donde quiera que va. Así que ¿de dónde estás sacando falsas y nuevas doctrinas anticristianas, antibíblicas? Por eso se levantó la iglesia adventista, para ubicar a la gente. ¿Para qué Dios va a levantar una iglesia más si es para decir lo mismo que las demás? No tiene ningún sentido. Así que cuidado con los ecumenizadores o satanizadores, que es la misma cosa. No te mezcles con esa gente. Aléjate de ellos. Y si ellos quieren salvarse, que vengan contigo, tú no con ellos. Así de sencillo. Que se conviertan a ti ellos, dice el texto, tú no a ellos. Muy bien. Ahora, aquí entonces se hace mención de ello. Vamos a ver un poquito más acerca de cómo David directamente ataca a aquellos que no van a estar en el monte. Los mencionados en Salmos han aprendido, uno, a no hablar mal de su prójimo. Ahí tienes que empezar. ¿Hablas mal de aquellos que llevan el evangelio verdadero de Dios? ¿Estás acusándolos de cualquier invención tuya de tu cabeza inmunda y cochina? ¿Eres de los que dicen que los que creen en la verdad de Dios, el mensaje de los tres ángeles, son divisionistas, están fuera de la organización, son gente que es rebelde dentro de la iglesia? Así sigues mintiendo, así hablas mal de tu prójimo y todavía dices, ¿quién habitará en el monte santo de Dios? Y todavía te cubres diciendo, bueno, voy a seguir con eso, no voy a parar de hablar en contra de estos, pero por eso solo Jesús me puede salvar, porque yo no puedo dejar de hacer eso malo. Sí, se la han acomodado bien, como para poder seguir hablando mal y destruyendo a los que llevan el mensaje del Señor y todavía al final decir, como no podemos cumplir con todo lo que se nos pide para entrar en el Monte Santo, entonces concluimos en que Jesús ya lo hizo todo por nosotros y por eso solo podemos aferrarnos en la justicia de Cristo. ¿Tú crees que la justicia de Cristo va a tapar la multitud de todos los males que has hecho contra los que predican el Evangelio? Buscándole el mínimo error a los que predican el Evangelio para acusar y decir, por eso no creo. ¿Tú te atreves a decir eso? ¿Mentiroso, pecador, sucio? Es que las cosas se tienen que hablar con claridad. ¿Cuántas veces se ha visto que tratan de acusar a los fieles, como Satanás, el acusador de los hermanos? Y después de acusarlos terminan diciendo, por eso no les creemos, por eso no se les puede seguir, por eso no hay que... ¿Y tú quién eres para decir eso? A ver, empecemos por ver tus pecados, desde el primero que tienes al comenzar el día hasta el último cuando te vas a dormir, porque ni siquiera oras. Y si oras, solo oras para decir, perdóname mis pecados, Señor, hasta mañana, amén. Como que Dios te va a perdonar porque dijiste eso. ¿Quién te ha hecho creer esa mentira? Dime tú. Si eso no es bíblico, a ver, dame un texto que diga eso. No hay. Te han engañado, te han mentido. Así que ¿cómo esta gente que hace tanto daño y tanto mal todavía termina queriendo acusar al otro que es 1000 veces mejor que ellos? Así de sencillo. Entre los hijos de Dios vamos a encontrar que todos los hijos de Dios, los más fieles, los más perfectitos, llamémosle así, tienen pecado porque no hay hombre que no peque. Y sin embargo esos van al cielo. Los publicanos y las rameras van antes que vosotros, les dijo Cristo. A pesar de que tenían sus errores, pero estos estaban buscando vencerlos. Pero esos acusadores vienen y se agarran de esos pequeños errores de que ni siquiera Dios los ve. Y se agarran de eso y, ay no, por eso yo no les creo. Así un momentito, ¿y tú quién eres? A ver, veámoste a ti. Y corres ese rato y dejas tu olor a azufre. ¿Quién te va a creer tu mentira?
Es que tengo que decir las cosas como son porque las tengo que hablar con mucho amor. Si no hablo acá con amor, por gusto nadie se va a salvar. El amor es lo único que salva, pero el amor no siempre te va a decir qué lindo que eres, tú eres la cosa más linda. No, te va a decir tus pecados porque te ama, te llama la atención. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Así que no te engañes, ¿para qué te mientes? ¿Qué ganas mintiéndote? ¿Qué cosa? ¿Vas a llegar al cielo con tus mentiras? No tiene sentido. Un día encontré a una persona que estaba predicando profecías, ¿no? Y terminó de predicar y se le acerca uno, ¿no? Y le dice, sí, está bonito lo que has predicado de las profecías, pero ¿sabías tú que al cielo no se llega por profecías, se llega solo por amor a Jesús? Lo que interesa es el amor, le decía, ¿no? Y me empecé a acercar. Y le venía todavía diciendo así, mira, tú que predicas profecías, ¿estás cumpliendo todo lo que Dios pide? Y el que predicaba las profecías se agachó un poco. Parecía que el otro le estaba leyendo el corazón cuando le hablaba, ¿no? El diablo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El otro bajó la cabeza. Y entonces me quedé mirando, ¿no? Y ahora el otro parecía el reprensor. Y le decía al que predicaba las profecías, ¿no? Sí, porque a veces se puede hablar muy bonito, pero no estar cumpliendo con todo. De repente tienes por ahí un pecado que todavía no has abandonado. Entonces no puedes venir pues con esas cosas. Para poder predicar el Evangelio tienes que ser santo. Tienes que buscar la santidad. Primero tienes que estar en armonía con Jesús. Entonces cuando estés con Jesús ya vas a ser un ejemplo para los demás. Porque ¿cómo puedes hablar tú de la salvación, de que Cristo viene y tú mismo no estar preparado? Y yo me quedé, ¿qué responder? Dije el otro hermano, nada. Se empezó a callar y me acerco yo y le digo, qué lindo que has hablado, hermano, le digo a él. Gracias, me dice, tú ya debes ser santo, sin pecado, porque lo estás corrigiendo acá al hermanito que ha predicado la profecía, ¿no? ¿Me puedes decir cómo tú has llegado a ser así perfecto, puro, que ya no pecas, ya ni siquiera en pensamiento ni en sentimiento? ¿Ah? Explícame, por favor. Se puso rojo, verde, amarillo, azul, de todos los colores. Y entonces le dije, ¿qué pasó, hermanito? ¿Qué? No te entiendo, le dije yo. Y me dice, es que nadie puede ser perfecto. ¿Y qué cosa le reclamas al hermano que predica profecía? Le dije yo. No tienes palabras, le dije. Estás como el de la parábola, que cuando le preguntaron por qué estaba sin el manto no supo responder. ¿Cómo se te ocurre, le dije, callar a este mensajero de Dios? Este que está profetizando. Y tú le vas a venir como el diablo a decir, ay, si tienes por ahí un pecadito. Tú estás lleno de pecado, le dije yo. Al hablar así, pues eso significa que no conoces el Evangelio. Es increíble. ¿Cuántos predicadores populares que se creen la divina pomada siempre están predicando y atacando así, diciendo, ay sí, por ahí esos que predican la profecía, que predican la ley, está bien, predican lindo, hermoso, pero hay que ver si cumplen o no, porque también por ahí hacen sus cositas. Pero cuando tú a ellos los miras y les dices, ya yo hago mis cositas y tú las cosotas, ¿qué haces? Ay no, pero no estamos hablando de mí, estamos hablando de ti. Ay sí, por favor, ¿a quién le vas a hacer creer? Por favor. Y cuando yo tengo que hablar así como estoy hablando ahorita, ¿saben qué dicen? Ay, mira cómo habla, así no puede ser un cristiano, pero sí puede ser hipócrita como tú, ¿no? Que aparenta ser muy púdico, muy tranquilito, así. A ver, mírate en el espejo y acuérdate de lo que haces todo el día. ¿Ves? Ahora, ¿dónde vas a poner la cara? Tú que dices tanto, Jesús es amor, solo el amor al prójimo. ¿Así? ¿Qué has hecho todo el día? A ver, dime. ¿Ves? ¿Tú vas a venir a hablar? Es que si nos vamos a poner en eso, no hay uno solo en la tierra, ni rey, ni papa, ni cura, ni sacerdote que pueda venir a querer decir acá, sí, no tanta profecía, hablemos más del amor al prójimo, tenemos que ser más vivientes de lo que conocemos, en lugar, podemos conocernos la Biblia de tapa a tapa, el diablo también se la conoce, así que por eso no basta con eso, sino que también hay que portarse bien con Jesús. ¿Así tú lo haces? ¿Por qué mientes? Te van a quitar el ser papa, te van a quitar el ser cura, sacerdote, pastor, superintendente, presidente, hermanito, que te crees fiel. ¿Por qué? Por mentiroso.
Pues estás mintiendo, tú sabes que eso no es verdad. Así que no ese es el punto para saber quién predica la verdad. Ni de eso nos vamos a agarrar. Sí, porque un día una persona decía, ay sí, pero que el que predica la verdad también tiene que ser ejemplo. ¿Tú eres ejemplo? Dime quién es entonces. ¿Tu pastor? Por favor. ¿Tu curita? Ay, por favor, con todo lo que ya sabemos. ¿El superintendente de tu iglesia? Ay, no, por favor, ni siquiera digas. ¿Tu profeta? No, por favor, ni lo menciones. ¿Ves? Entonces, ¿quién? Te quedaste sin nadie. Porque tú sabes que estás mintiendo. Eso se llama psicología inversa. Esa es la denuncia que la Biblia hace contra la ciencia de Satanás. La operación de la mentira y el error. Nunca le creas eso a quien lo dice. Y entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? Cree en la verdad de Jesucristo, en su palabra, escucha el Evangelio, aplícalo a tu vida y llévaselo a los demás. Y esfuérzate por cumplir, porque se trata de ti, no de los demás. Al pastor no le importa si tú cumples o no cumples. A ti no te importa si el pastor cumple o no cumple. A ti solo te importa una cosa, que tú lees y tú tienes que ponerlo por obra para salvarte tú. Tú no eres buen ejemplo para los demás. Tú lo que haces es buscar tu salvación y el resultado es que ya eres ejemplo para los demás de cómo se busca la salvación. ¿Acaso tienes que ejemplificar simplemente en dar una monedita a un pobre? ¿O en hablar una bonita palabra? ¿Quién te ha dicho eso? El ejemplo es que les muestres a todos cómo tú sigues a Jesús. Cuando tú muestres ese ejemplo, recién estás dando el ejemplo que lleva al cielo. Cualquier otro ejemplo solo es humanismo, moralismo, pura buena obra. Que Roma es muy, pero muy grande para hacer eso, te gana. Así de sencillo. Así que cuidado con el falso evangelio que habla de fe, pero es pura obra. Hay que tener cuidado con esas mentiras. En fin, más aún, los mencionados en Salmos han aprendido a no hablar mal de su prójimo, ni calumniar, ni oír contra él, y defienden la causa de los oprimidos y al hacer esto no caen jamás. Ah, ¿ves qué distinto era? Acá estamos hablando de otra cosa. Esto es distinto para aquellos mentirosos que son aprovechadores. La iglesia de Roma fue la primera aprovechadora. ¿Sabes qué cosa hacían los dirigentes de la iglesia de Roma? Decían así, mira, no hay nadie que no peque, todos cometen errores. ¿Ya? Así fácil. ¿Qué cosa vamos a hacer? A toditos les vamos a decir, acá, ¿quién no es pecador? Todos han pecado. Por eso, por favor, pasen a comulgar por acá, dejen su monedita más acá, para poder salir limpios de acá. Sí, ¿por qué no empezaban ellos? Porque estaban más cochinos que toditos los que estaban haciendo fila ahí. ¿Qué? Así era, así sigue siendo hasta el día de hoy. Aquellos que te dicen a ti, sé santo, sé puro. Momentito, Señor, quiero verte caminar primero a ti entonces. Muchos dirigentes, para oponerse a la proclamación verdadera del mensaje, se creen justos y ellos se creen los dueños de la verdad. Fíjate en esto, ¿eh? Una organización religiosa que es corrupta está mintiéndole al pueblo. Y se levanta por ahí un hombre entre ellos y comienza a predicar el evangelio y comienza a decir la verdad. Estos comienzan a decir, van a tener cuidado. ¿Por qué? Porque se está desviando de la iglesia a la gente. Y todos dicen, ¿cómo sabe usted? Porque yo soy el dirigente, pues soy el ungido, entonces yo sé. Estos son los que están mal. O nos vas a echar la culpa a nosotros. O sea, la iglesia estamos mal y él sí está bien. Estos de frente se dicen que son la iglesia. ¿Quién les ha hecho creer que ellos son la iglesia? Pero como tú eres un miembro y los miras que ellos son los dirigentes, tú dices, sí, ellos son la iglesia. ¿Ellos son la iglesia? ¿Quién te ha hecho creer esa mentira? Hay otros que miden por la cantidad. Acá hay 5,000, acá hay 4. Estos 4 tienen la verdad. Estos 5,000 son en la institución con el nombre. Pero estos tienen la razón, no la institución. ¿Y sabes qué cosa? Muchos piensan y dicen, estás atacando a la iglesia. ¿Qué? ¿Esos son la iglesia? Ellos te hacen creer, ellos te dicen, así tengan todos los cargos, así sean el presidente y todos los demás administrativos, ellos no son la iglesia. Te mienten, son aprovechadores astutos. Nadie les ha dicho que ellos son la iglesia, pero son vivos. Así te lo tengo que... No hay otra forma de aclararte esto, no da para más, el tiempo no te va a alcanzar.
Estos son astutos. Así hicieron creer de Jesús e hicieron creer que Jesús estaba contra el templo. ¿El dueño del templo iba a estar contra su templo? Y ahora los que llevan el evangelio los quieren acusar de lo mismo. Y eso que son ellos los que siguen al dueño del templo. Es interesante. Así que no te dejes estafar ni engañar con la operación del error. Estos mentirosos siempre se creen los que te tienen que corregir a ti. Ellos siempre están diciendo, cuidado con ese, no lo van a escuchar, cuidado con aquel. Todo el tiempo son esas sus frases. Pero si fueran más inteligentes, aquellos que les escuchan les dirían, momentito señor, usted me está diciendo que me cuide de aquel, ¿de qué cosa me tengo que cuidar? ¿De lo que dice la verdad? Si usted no predica eso, ¿cuándo va a predicar? Predique, para eso se le paga. Para eso usted vive de la gente que está en la iglesia. Para eso se le da. Usted es sirviente de la iglesia, entienda. Ojalá hubieran así, que hablen muchos como Jesús hablaría. Pero no hay. No hay imitadores de Cristo. Pero siempre están diciendo, ay, es que yo no puedo hablar así. ¿Cómo voy a hablar así en la iglesia? Yo solo tengo que imitar a Jesús nada más. Discúlpame, no sé a qué Jesús conoces tú. El Jesús de la Biblia era un Jesús bien puesto, no era un cobarde. Decía la verdad. Ojalá se entienda eso. Ojalá que este gran amor que estoy presentando sea entendido, porque sin amor nadie llega al cielo, te voy avisando, hermano. Así de sencillo. Qué bonito, ¿no? En su boca de ellos dice, no tienen engaño ni mentira, porque están llenos de la verdad de Dios. Obvio, de la abundancia del corazón habla la boca. Si quieres decir verdad, primero tienes que tener la verdad dentro. Pero la verdad no es lo que tú te imaginas. La verdad es la palabra de Dios, la ley de Dios. Se me fue el retorno por ahí. ¿Qué pasó? La verdad entonces es la palabra de Dios. Ahora, esa verdad es el evangelio, el mensaje de los tres ángeles. Entonces, cuando esa verdad está dentro de ti, esa verdad sale a relucir de ti. ¿Comprendes? Mira, ve. Cuando tú vas a predicar el evangelio y le dices a la gente así, temed a Dios y dadle gloria porque la hora del juicio ha llegado, adorad al Creador, salid de Babilonia, no adoréis a la bestia ni a su imagen ni su marca, acabas de decir pura verdad. Esos son los 144,000. En sus bocas no es hallado engaño porque solo dicen la verdad. Así de sencillo. Pero estos confunden las cosas de la vida común. Dice, no hay nadie que no pueda dejar de mentir. No estás hablando de las cosas comunes, de eso pides perdón de tus pecados todos los días. Estamos hablando de la verdad y la mentira, del engaño y de la verdad de Dios. En sus bocas no ha sido hallado engaño porque solo dicen la palabra de Dios. Muchas veces no enredan las cosas. Roma es la que se aprovechaba de eso para decir, ¿ves? Nadie deja de mentir. Por eso todos, por favor, su indulgencia. Así era fácil de hacerse rico y millonario. Aprovechándose de los pecadores. Recordándole a la gente siempre que están pecando y que por esa razón necesitan pronto su bautismo, pronto necesitan entrar, pronto necesitan traer todos los diezmos y las ofrendas y los pactos y todo lo que puedan. ¡Qué abusivos! No, así no es como funciona. A la gente le recordamos la verdad. Tú no veías a Jesucristo caminando por las calles y yendo con la gente diciendo, a ver, tú adúltero, tú fornicario, tú ladrón, tú estafador, arrepiéntanse de sus pecados, impíos, pecadores, sucios, inmundos. ¿Cuándo lo has visto predicar hacia Jesús? Eso no es predicar. Si hay algunos que, ese pastor predica fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué predica fuerte? ¿De qué ha hablado? ¿De Apocalipsis, Daniel? No. Viene y de frente te dice, fornicario, arrepiéntete. Eso es predicar fuerte para ti. No, eso es criticar, acusar. Eso no tiene nada que ver con el evangelio. En absoluto. A Jesús se le veía enseñando las doctrinas de la Biblia. Enseñando el mensaje que era su verdad presente. Hablar de su crucifixión, de su resurrección, de la limpieza del pecado por medio de su sangre. Hablar de la palabra de Dios sin mezcla de tradiciones. Hablar acerca de cómo
derramaría el Espíritu Santo sobre ellos. Esa era su verdad presente. La Pascua, las primicias, los panes sin levadura y el Pentecostés. Y con eso transformaba a la gente. No hablaba de más. Solo a los únicos que les reclamaban eso eran los dirigentes religiosos. ¿Por qué? Porque estos se creían justos. Decían: oh Señor Dios del cielo, yo que devuelvo los diezmos y las ofrendas a la organización, yo que solamente estoy pensando en cosas buenas, ayuno 2 veces a la semana, no soy como este adúltero publicano, estos pecadores, ladrones inmundos, cochinos. Así se creían. Ellos eran los que hablaban de eso. Y por eso Jesús, cuando se encontraba con ellos, les decía: más allá de las mentiras que ustedes dicen, que lo que entra de afuera contamina al hombre, lo que los contamina a ustedes es su inmundicia de su cabeza, esos pensamientos que tienen de carnalidad, sensualidad, robo y mentira y homicidio. A ellos sí les decía eso. ¿Por qué? Porque les estaba hablando en su lugar, ya que ellos eran criticones de eso. Ellos eran peores. Pero a la gente la acusaban de eso para sacarle su platita. Y la gente, siempre humilde, terminaba diciendo: ¡ay, si el rabino tiene la razón! El hombre es un santo, es puro. Yo delante del rabino me siento sucio, inmundo. Pero Jesús no. Jesús los mira y: ¿por qué se sienten inmundos? Es que ahí está el rabino. ¿El sucio ese? Ese es peor que ustedes, les decía. Ustedes van primero al reino de los cielos, estos no. Y eso no les gustaba, porque estos sabían, estos andaban en lo peor. ¿Cuántas veces se ha visto a esos que se llaman líderes, ¿no? Y están en ventas de armas, en lavado de dinero, en pornografía, pedofilia y tanta cosa, pero ellos son los santos. ¡Ay, no vas a hablar de los santos! Todavía dicen, ¿no? Cuando tienes que hablar para poder llamar la atención a que más bien vayan a la santidad. Digo, cualquier cosa que estoy diciendo parecida a la realidad, mera coincidencia. Digo, por eso digo. Muy bien. No tienen engaño ni mentira entonces los 144.000. Al comunicar lo que está escrito no mienten. Esta es su victoria. De los 144.000 se dice lo mismo. En sus bocas no ha sido hallado engaño. Muy bien, ya hemos visto todo eso. Vamos avanzando, todo eso ya lo expliqué. Martes 20 de mayo, la ley en nuestros corazones. Ahora que hay algo interesante, ¿no? La justificación por la fe. ¿Cómo las leyes de Dios pueden estar en nuestro corazón? Eso tenemos que entenderlo bien. Hay que saberlo explicar. No es poner por poner las cosas. El remanente reunido en Sion tiene un nombre escrito en la frente, el del Padre y del Cordero. Como ya vimos, cada uno es identificado con su nombre. Bueno, la lección dice que los dos son una sola cosa. No, eso no es verdad. Eso es falta de conocimiento. Tenemos que plasmar bien en la lección las cosas, o mejor no poner nada. Sí, lo digo con claridad. ¿Por qué? Porque se trata de engañar así a la gente. Muchos saben. Aquellos que escriben saben lo que es verdad, pero muchas veces la limitan. Tengamos cuidado, no hagamos lo que hacen en el mundo los llamados profesionales, que se jalan solo lo que conviene para sacar el dinero y se callan lo que deberían de hablar y no le dicen a la gente. El médico nunca le dice a la gente cómo curarse, le dice cómo mantenerse para seguir yendo a visitar al médico. Y eso que el paciente no lo quiere al médico, ya no lo quiere ver. Ojalá sea el último día, doctor, que venga a su consultorio. ¿Por qué? No quiero estar más enfermo. No es porque no quiera verlo como persona, no lo quiere ver como doctor. Así de sencillo. Nadie quiere ver a un doctor, ¿eh? Muchos doctores por eso dicen: nadie nos quiere. Obvio, nadie los quiere, pues nadie quiere estar enfermo. Desde ese lado. Entonces, ocurre que muchas veces el médico nunca te dice la verdad, porque ellos se guardan toda la verdad para ellos, porque de eso ganan, y con eso enseñan, y con eso hacen más platita. Eso se llama robar, por si no sabías. No vas a ir al cielo, a menos que hagas corrección. Aunque diga: ay, pero mi secreto... guarda tus secretitos que sean, pero no guardes para poder salvar a una persona. Ayúdala. Para eso has sido llamado, por eso vas a ser juzgado. ¿Acaso tú vas a ser juzgado porque te vas a una discoteca? No,
el médico no va a ser juzgado por eso porque a veces ni siquiera va porque no tiene tiempo para ir. Tú vas a ser juzgado por lo que tú pudiste hacer y no lo hiciste. Todo lo que te venga a tu mano, hazlo según tus fuerzas. El juez, que interpreta las leyes a su manera y bajo el pretexto de decir, es que yo puedo interpretar. Claro, interpreta, no hay problema. Cuando venga el juez verdadero también va a interpretar. No te preocupes, con la vara que mides, con esa serás medido. El abogado, el que se agarra de las leyes para hacer sus triquiñuelas, no te preocupes, ya va a venir el verdadero abogado y vamos a ver cómo te va con la triquiñuela. Sí, ahora tú dices que vale, ya di nomás. Ahora tú dices, no hay Dios, prefieres negarlo a Dios sabiendo que sí hay. Tú eres el que más sabe que hay. Aquellos que niegan a Dios son los que más seguros están de que hay Dios. ¿Sabes por qué? Porque estos a la fuerza niegan porque se quieren librar de lo que va a venir. Y hacen que la gente no se dé cuenta, piensen que Él no cree en nada para que se siga alimentando de ellos. ¿Quién no sabe que los más ladrones de la tierra son los que más niegan a Dios? Eso lo sabemos todos, no hay que ser tan grande para poder entender eso. Así de sencillo. Pero bueno, ese es el juicio. Ya te verás cara a cara con Dios. Ni siquiera pienses mal de mí. Yo solo te cuento lo que dice la Biblia. Allá tú si quieres cumplir o no, pues tú eres libre. Si quieres, sigue robando, haciendo lo que tú quieras. Pero cuando venga el Señor, ahí sí te vas a encontrar las cosas como eran. Nadie te va a pasar por alto. Vas a llorar, te acordarás. Vas a suplicar, vas a rogar. Vas a pedir que ojalá que retrocediera el tiempo, siquiera por un segundo, para hacer las cosas distintas. Ya no va a haber, por gusto es. No te vas a salvar. Así ponte eso en la cabeza. No te vas a salvar. No vas a ir al cielo. No es para ti. Y si me arrepiento, ahora sí, todo cambia. Arrepentimiento pues lo hace todo. Pero así como estás, no vas a ir, ¿entiendes? No, un día más que sigas así, no vas a ir. ¿Para qué te engañas? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el texto. Si tú quieres, sigue pecando, porque tú eres libre. Es cosa tuya. Pero no vas a ir al cielo, es lo que dice la Biblia. No yo, así ni te pelees conmigo por eso. A veces odian al predicador, el predicador solo dice lo que está diciendo la Biblia. ¿Qué cosa? Él mismo es otro que también está en lucha. También tiene que alcanzarla. Pues. Pablo decía, ¿no? Habiendo sido yo heraldo, no vaya a ser eliminado. Así que él también la tiene que hacer. Pues. Muy bien. Entonces aquí el nombre del Padre y del Hijo, la ley y el Evangelio, lo que ya hemos hablado, ¿no? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, expliquemos un punto de esto. Los que guardan los mandamientos de Dios lo hacen por la fe en Jesús. El hombre solo será salvo por una cosa, ¿cuál? Obedecer la ley. Eso te tiene que quedar en claro. Nadie se va a salvar sin obedecer la ley por gusto. Tu pastor te puede decir, solo es por fe. Cuidado con el legalista que te dice que por la ley que te vas a salvar obedeciendo. Puedes decir, habla si quieres todo el día, pues tú ya sabes que estás mintiendo. Así de sencillo, porque la Biblia es clara. San Mateo 19, 17 al 24 dice, al joven rico le dijo, ¿quieres salvarte? Sí, guarda los mandamientos, no hay más. Al doctor de la ley, ¿quieres salvarte? Sí, ya, guarda la ley, no hay más. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7, 19 dice claramente, solo los que guardan los mandamientos de Dios. Es decir, eso está fuera de duda. Muy bien, entonces para salvarse es necesario tener que obedecer la ley. Y es aquí donde entra la fe. La fe tiene su parte de cumplimiento, el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de la fe. La palabra de Dios es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Ese es todo el Evangelio. Efesios 1:13 dice que toda la palabra del Génesis al Apocalipsis es el Evangelio. Entonces, en ese Evangelio encuentras dos cosas para la solución para salvarte. Porque del Evangelio en Romanos 1:16 se dice, es poder de Dios para salvación. O sea, en el Evangelio sí hay salvación. El Evangelio sí puede salvarte. Ahora, ¿qué hay en el Evangelio que te salva? Está la oferta del perdón de tus pecados y está la oferta de la santificación de tu alma. Dos cosas, no mutilado. Muchos predican el Evangelio mutilado y predican que la salvación solo es por fe. Y que solo el perdón del pecado ya está salvado. Mentira. Eso no es verdad. La Biblia no enseña eso en ninguna parte. Santiago dice, tienes fe y no tienes obras, estás muerto, estás perdido. Así que no te engañes. Así que entonces,
En el Evangelio te encuentras estas dos cosas, el perdón y la santificación, Hechos 26, 18. Entonces, cuando tú alcanzas ese nivel, por medio del perdón, y entras en la santificación, por la vivencia de la palabra, porque todo aquel que entra en Jesucristo, que camina con Él, es todo aquel que ahora camina con la Biblia, ya no se separa de la Biblia es inseparable para él. Cristiano que dice que cree en Cristo, pero que no lee la Biblia, que no le estudia, no ha hecho el año bíblico, no estudia las profecías, es un falso cristiano, es peligroso. Tanto más peligroso si se porta como angelito, más peligroso todavía. ¿Sí? Porque hay algunos que no leen la Biblia, no les importa, les aburre incluso. No les gusta la profecía, pero sí les gusta cantar en el púlpito. Sí les gusta estar participando ahí haciendo las cosas de la iglesia. Quieren brillar, quieren estar adelante, quieren que todos los vean. Siempre procuran ser los mejores en la iglesia y siempre están con toda su cortesía. Hermanito, pase un feliz sábado, tome asiento por acá, le lleva hasta el lugar, siéntese por acá, hermanito. Con esas obras buenas piensa que va a llegar al cielo. No, eso no te va a llevar al cielo, hermano. Esas son meras formas. Entonces, ¿qué me va a llevar al cielo? El que tú vivas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando te entregaste a Cristo, ahora tienes que caminar con Cristo. Es decir, todos los días con tu Biblia. Estudia, que te estudia hasta. Si te duermes sobre la Biblia, gloria al Señor, te has dormido en los brazos de Jesús. ¿Sí? Muchos niños dicen que cuando a veces Jesús estaba predicando se dormían en sus brazos. Debe haber sido lindo para esos niños dormirse en los brazos del gran Salvador. Y a Jesús le encantaba cuando se dormían en sus brazos. ¿Ah? Porque ahí los tenía cuidándolos hasta que terminaba de predicar. Cuando acababa de predicar, el niñito abría los ojos recién, ¿no? ¡Ay, la boquita! Y Jesús contento, ¿no? ¡Ay, con tu mamá ahora! Porque se había dormido en los brazos de Dios. Duérmete aunque sea sobre la Biblia un rato. Que tengas que luchar para que eso no pase, bien. Pero si te caíste sobre ella porque quieres aprender y te pasaste la noche y te quedaste dormido sobre ella, al otro día que despiertes estás contento porque te dormiste en los brazos de Jesús. ¿Comprendes eso o no? Si no lo sabías, hoy día lo has aprendido. Entonces, ese es el que va por el camino. Ahora, mientras vas por el camino de la santificación tiene también su ayuda. Porque si vas ahora santificándote y cometes un error, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En la santificación hay alternativas. 1, el obedecer lo que vas aprendiendo. 2, si en algún punto tropiezas, no te preocupes, sigue, porque eso es parte de la educación. En la educación que Cristo te da, la educación es entre caídas y levantadas hasta que aprendes a sacar un 20. Aquí hay algunos a quien Satanás viene, los ve que caen, ¡ah! ¡Caíste! ¿Ves? Nadie puede cumplir. No hay perfectos en esta tierra. Ya yo le decía ya a Dios, no se puede cumplir tu ley. ¿Ya ves? Todos pecan. ¿Qué tanto te haces acá el santo? No, Dios no pide eso de ti. Mira, ven para acá. Deja la Biblia de lado. Solo cree en Jesucristo, porque Él ama, tú eres la cosa más linda para Él. No necesitas más de eso. Cree, creyendo ya estás salvado. Y te estafó. No le creas. ¿Qué te importa lo que Él diga? Si Él no es tu maestro es Jesús. Jesús se te acerca en ese momento y lo mira a Satanás, ¿no? Inmediatamente Satanás se hace más allá porque no soporta. Y Jesús te mira y te dice, ¿qué te ha dicho? Señor dice que como ya desobedecí, no, la verdad, Señor, sí he desobedecido, entonces ya fallé. Y Jesús te dice, a ver, hijito, ¿para qué crees que yo he venido al mundo? Ah, Señor, para perdonar los pecados. Y se te queda mirando. Y sonríes. Ah, ¿verdad, no, Señor? Yo no te he botado de mi escuela. Señor, pero acabo de cometer un pecado terrible. Sí, pero yo no te he botado de la escuela. Yo te voy a enseñar cómo se deja eso. Señor, pero ya son varias veces, ya no sé qué voy a hacer. Sí, pero yo te he botado por eso de la escuela. Claro, no me has botado, Señor. ¿Y a dónde quieres irte, hijito? ¿Con Él? Porque Él te va a matar.
Todos los días te va a recordar tu pecado para que seas su esclavo. Bueno, Señor, es que yo pensaba... Aquí, hijito, mira, te voy a decir una cosa. En la escuela que va al cielo tú no piensas, tú aprendes. Eso es muy distinto. ¿Comprendes? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque desde que has pecado todos tus pensamientos son malos. Y el otro va a tener dominio sobre ti porque piensas igual que él. Porque no hay justo ni aun uno. Todos se han apartado. Así que él no tiene ninguna razón para decirte nada. ¿De qué te va a acusar él si él es peor que tú? ¿Te va a decir que eres pecador? Pero si él es 100,000 veces peor pecador que tú, ¿de qué te va a acusar? ¿Puede un ciego acusar a otro ciego? Así que mientras yo no te vote, no hay ningún problema. No le creas. Eso se llama, ¿qué cosa? La santificación. Así que no te engañes. Por eso en este camino, querido hermano, todos nos ayudamos, no estamos mirando quién peca. Cuando vemos que alguien peca, no cuchicheamos. ¿Qué hacemos? Toditos oramos y luego nos acercamos y decimos, sigamos adelante, ¿no? Y lo animamos para que siga caminando. Pero en la iglesia de Satanás es al revés. Ven que alguien comete un pecado, aléjense de él, es mala influencia, es pecador, no te juntes con él, el pastor ha dicho que no te juntes con él. En eso se la pasan todo el día. Y a ese que dice eso, tú le dices, oye, y aquí entre nos, claro, aquel ha pecado en eso, ¿no? Sí. Oye, ¿tú ya no pecas en eso? Ah, no, sí, pero calladito nomás, pues. El pastor todavía no sabe. Oye, ¿y tú? No, yo también. Oye, pero lo estamos acusando también a él. Sí, pero a él ya lo han descubierto, a nosotros no. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué estamos hablando? Es que esta gente no razona. ¿No ves que no son la sinagoga de Jesús, son la del diablo? Entonces no van con la cabeza ordenada. Están totalmente chuecos de la verdad. Así hay que decirlo con claridad. Ojalá se pueda entender. Sigamos avanzando. Muy bien, así que ya sabes entonces cómo funciona el nombre del Padre y del Hijo, ¿no? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cómo se obedece entonces la ley de Dios? Por medio de la fe. ¿Por la fe invalidamos la ley? No, confirmamos la ley, dice Romanos 3:31. Así que decir que el hombre no puede llegar a alcanzar el nivel que Dios le pide, eso es mentir, es hacer mentiroso a Dios. Dios se ha comprometido por su gloria, por su honor, llegar a alcanzar, a rescatar a los que quieren ser rescatados por Él. Si tú dices que hay algún pecado que no se puede vencer, entonces todos pues estarían en el mismo pecado, ¿no crees? Cada quien está en un pecado y le parece que no puede vencer a cada quien que tiene su propio pecado. Pero el que te parezca no significa que así sea. Porque Jesús vino precisamente para ayudarte a sacar de todos tus pecados. Así que cuando el diablo venga y te haga creer que hay un pecado que no puedes vencer, que ya va a ser por gusto, que ya con ese pecado tendrás que ir al cielo y si no, ¿qué le vamos a hacer? No le creas. Porque todo se puede vencer con Cristo. Que ahora porque estás en lucha y eres militante te parezca que no, eso no significa que no vas a alcanzar la victoria. Solo se te pide una cosa, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tú decides ahí. Vamos a la siguiente, vamos avanzando. Ya hemos explicado todo eso y llegamos al miércoles 21 de mayo, Salmo 5. Lee Salmo 5, donde David traza agudos contrastes entre los perdidos y quienes han sido redimidos. Compara el contenido de este salmo con el lenguaje de Apocalipsis 14. Un poquito que acá ya redundamos, ¿no es cierto? Nota que David insiste en que el mal no habitará con Dios, Salmo 5:4, y declara quiénes son los malos, los que hablan el engaño, no anuncian el mensaje triple angelical. Esa es la parte que le faltó poner a la lección. Porque engaño significa no predicarle el mensaje de los tres ángeles. Mira, el engañador puede venirte diciendo Jesús murió por ti. Él te perdona tus pecados, no te preocupes, no necesitas obedecer la ley, Jesús ya lo ha hecho todo por ti, porque Jesús te ama, porque Jesús quiere lo mejor para ti, porque aquí
La religión no se trata de tantas cosas como esas, de creencias en que la ley, en creencias de que el santuario, la segunda venida, los 144,000, la hora del juicio. No, Jesús solo espera una cosa de ti. A Cristo no le importan las religiones, a Cristo le importa tu corazón. Y ahí te está hablando el diablo, ¿te das cuenta? Todo un mensaje diabólico que dan los que son de Él. Y parece que fuese un mensaje bonito, ¿no? Y lo escuchas. Y como tú no tienes razonamiento, entonces tu discernimiento es bajo. ¿Y sabes qué dices? ¡Oh, qué buen predicador! Nunca ha hablado nadie tan lindo como este predicador. Por fin he entendido que no necesito conocer tanto de Biblia, que lo único que necesito es que Jesús me salve. Jesús es mi solución. Y el diablo te aplaude y te dice, bien dicho, así se habla, al infierno contigo, vamos, y te lleva. Así de mentiroso es él. La Biblia enseña otra cosa. La Biblia te dice que tu salvación está por conocer las Escrituras. Pablo fue claro con Timoteo, y que desde la niñez has aprendido las Escrituras, las cuales te pueden, hay poder en ellas, te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Qué maravilla, ¿no? Qué cosas para más distintas. Los que hablan el engaño no anuncian entonces el mensaje triple angelical, que es el mensaje de la verdad. Nos llama la atención a la hora del juicio porque no aman la ley y así no adoran a Dios. No se separan de las prácticas abominables de Babilonia, la idolatría, las diversiones, mundanalidad y beneficios materiales del mundo. Por lógica, como no les hablan de esos temas, que se van a apartar de eso. Es imposible. En cambio, cuando tú hablas de esos temas, la gente busca, lucha para apartarse. Imagínate, los que escuchan estos mensajes de los 3 ángeles deciden separarse de Babilonia. Pregúntales cómo les está yendo y te van a decir, esto es fuerte, tenemos que renunciar a Babilonia, tenemos que aprender a saber que todo lo de Babilonia es malo. Están en una lucha espectacular. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador que no quieren la Biblia? Así que los que no escuchan sobre esos temas y te vienen a decir así, ¿para qué tanto de eso? ¿Acaso se necesita cuando no estás fijándote, todo es malo, todo es pecado para ti, te dicen ellos, ¿no? Es su frasecita, pues el diablo siempre habla igual. Entonces, ¿qué pasa? Te quieren hacer creer que tú eres un fanático exagerado, ¿no? Pero cuando los miras a ellos, estos son libertinos, mundanos, licenciosos, descarados, son de lo peor. ¿Y sabes qué te dicen? Pero Jesús me ama. Puede ser que mis obras digan otra cosa, pero mi corazón está cerca de Jesús, todavía te dicen. Como que tú vas a ser tan tontito de creer semejante mentira. Así es, no te dejes engañar. Mas los que conocen el Evangelio saben contra qué luchan. Y por eso el cristiano nunca se atreve a decir lo que dice el falso cristiano. El falso cristiano dice, yo por gracia ya estoy salvo. Es increíble cómo se atreve a decir eso, ¿no? Pero así le han hecho creer, pero le han mentido, ¿no? ¿Por qué? Porque se han agarrado del texto por gracia, soy salvo, pero ni siquiera le han explicado de qué se trata. Así de sencillo, ¿no? Tenemos que tener cuidado, ¿no? Muy bien. Los fieles habrán logrado entonces obedecer los mandamientos de Dios, temiéndole, amándole, dándole gloria con frutos de justicia y habiendo participado en el juicio de los libros del cielo para obedecer la ley y adorarlo al Creador, renunciando a Babilonia. Todo esto los libró de la bestia y su imagen, terminaron como vimos, ya perdonados y santificados por seguir el Evangelio. Eso es lo que se exige del cristiano. No se le pide más, ¿no? Cuando el nombre de Dios ha sido escrito en el corazón es difícil permanecer en silencio, nos dice la lección. El pueblo de Dios hace un último ofrecimiento de misericordia a gran voz, Apocalipsis 14:7. Si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe su marca, beberá del vino de la ira de Dios. Ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Son los mensajes lindos que se darán en los últimos días, porque llevarán todo el carácter y el amor de Jesús para salvar a la humanidad. Así de sencillo. Y el mensaje final que se tiene que dar es el mensaje de la gloria de Dios. De eso vamos a hablar ahora. Jueves 22 de mayo. Enseña a los transgresores tu camino. Como el caso de Isaías, que reconoció su pecado frente al trono de Dios y luego fue purificado y capacitado para anunciar así la verdad, ¿no ocurre lo mismo con nosotros?
¿Cómo podemos proclamar la salvación a otros si nosotros mismos no la hemos experimentado? La salvación puede ser nuestra por fe en Jesús y por lo que Él ha hecho por nosotros. Es interesante ver cómo desde qué punto de vista pone la lección el asunto de la salvación, ¿no? Dice, primero tienes que estar salvado tú para salvar a los otros. Bueno, discúlpame, no hay ningún salvado todavía en la tierra. Solo los que ya han muerto en Cristo, esos son los únicos asegurados. Pero de los vivos, ¿quién puede decir que está salvo? ¿Tú? Mentiroso. No dice, pero por la gracia yo ya soy salvo. Es porque has entendido mal la palabra gracia. Tu mala comprensión te hace creer mentiras. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sé fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. Así que no tiene nada que ver esa doctrina falsa que te han enseñado de hacerte creer que ya estás salvado. No está salvado ningún transgresor de la ley de Dios, dice el Espíritu de profecía. Así que entonces, entiéndase bien. Para que tú puedas enseñar a otros, lo que tienes que hacer es aprender tú primero. ¿Correcto? Estudia la palabra, conoce el mensaje de la verdad presente y recién la vas a enseñar a los demás. Y a medida que la vayas enseñando, tu vivencia va a ir aumentando. No es lo que te han dicho. Acá Satanás te dice, primero vive todo lo que vas a predicar, ¿ya? Sé santo primero. Ya, cuando tú seas bien santo, ya vas a predicar. Este es mentiroso, como él mismo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque salvando a otros te salvas a ti mismo. Al contrario es, lo poquito que conoces corre imparte. Y mientras vas impartiendo, tú mismo te vas santificando. A mayor enseñanza que des a otros, mayor santificación. Porque si no te vas a cansar, te vas a aburrir y vas a retroceder. Así que el diablo no te haga creer mentiras. ¿Cómo le vamos a creer al diablo en pleno siglo XXI? No tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Así que no te dejes estafar por este. Predica el evangelio. Hay otros que vienen y te dicen, ¿qué estás predicando tanto la profecía? ¿Sabes qué? Primero arregla tu vida y luego vas a predicar, te dicen, ¿no? Y tú les dices a ellos, ¿tú ya has arreglado tu vida? ¿Y sabes qué te dicen? Estás faltándome el respeto. ¿Y cómo él sí te falta el respeto a ti? ¿Cómo? ¿Respetos no guardan respetos? Haz lo que quieres que hagan contigo, dice el texto. Pero estos se quieren creer los supremos. Y lo primero que vienen y te dicen, ¿y eres feliz predicando la profecía? Y tú te quedas mirando, ¿no? Porque le ves la cara triste que te pregunta. Y tú estás contento y lo miras. No necesitas ni responderle. Porque el que predica la profecía siempre está contento. Tiene luchas, pasa momentos críticos, pero todo eso lo tiene en la lucha con sus rodillas frente a Dios. El cristiano llora tanto delante de Jesús como Jesús delante de su Padre, ¿no? Con ruegos, súplicas y lágrimas, que cuando sale después de la oración ya no tiene por qué estar triste frente a los demás. Porque si ya ha estado con el médico al que le ha contado su enfermedad, ¿qué cosa? ¿Le va a ir contando la enfermedad a todos? No tiene ningún sentido. El cristiano solo puede andar cabizbajo cuando no entra al tribunal de Dios cada día, hasta la sala de audiencias de Jesús, para llorarle a Él. ¿Quieres llorar? Llórale a Jesús. ¿Te sientes triste? Corre, cuéntale a Jesús. Pero no vayas a hacer pues paño de lágrimas de los demás. Si hay cristianos que no parecen cristianos, ¿no? Van y le cuentan al que todavía está así más o menos o al mundano todo lo que les pasa. Y luego todavía saben que le dicen al otro, ¿no quieres venir a mi iglesia? Y el otro le dice, todavía no, uno de estos días ya voy a ir. Y dentro de sí dicen, pero tú yendo a tu iglesia la pasas de perros. O sea, si voy contigo, ¿cómo la voy a pasar yo? Ya ni ganas tienen para ir a la iglesia. Obvio. ¿Y cómo vas a hacer semejante atrocidad? Pues, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Imagínate que tú vayas a una persona y le digas, ¿sabes qué? Estoy estudiando la carrera de medicina, me voy a graduar. Pero ¿sabes qué? La universidad es lo peor que puede haber. Esos profesores que no enseñan ni bien. Para remate no hay ambiente. Oye, ¿no quieres ir a la universidad conmigo? ¿Qué crees que te va a decir el otro? Por favor. Entonces no te engañes en esto. Acá el cristiano, el que predica la profecía, sabe que Cristo ya viene. Y está apresurado para decirles a todos que Jesús ya viene, que se prepare. Así que cuando alguien viene y te dice, ¿eres feliz predicando la profecía? De frente tienes que decirle, tienes que nacer de nuevo. El que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Así le tienes que hablar. De lo contrario, es por gusto lo que se está haciendo acá. En fin, así es el mundo.
Muy bien, este conocimiento hace que podamos anunciar esta verdad. Mientras vamos siendo purificados más y más por medio del Evangelio, vamos también anunciando a otros lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo por nosotros cada día. Invitamos a otros a obedecer la ley de Dios con la ayuda del Evangelio. Ponemos así en manos de la gente la Biblia, con la cual obedecerán la ley y serán salvos, ya que en ella se habla de Jesús y cómo nos perdona y santifica para obedecer su ley y ser salvos. Es decir, a la gente le vamos predicando y diciendo, obedece la ley para salvarte porque Cristo ya viene. Entonces la gente te va a decir, ¿y cómo le hago? Agarra tu Biblia y empieza a obedecer y ya estás cumpliendo con eso la ley. Ya está. Si tú pones a una persona en las manos de la Biblia, ya está en buenas manos, con plena seguridad se va al cielo. Por eso tienes que enseñarle solo a creer en la Biblia. Para eso están los mensajes de los 3 ángeles. Seguimos avanzando. El pueblo de Dios va a dar un llamado final. Apocalipsis 18:1 dice que va a ir comunicando la gloria de Dios al mundo, ¿no es cierto? Vamos avanzando un poco más. Dice, los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 se basan en el Evangelio eterno. Fuera del Evangelio eterno realmente no tenemos nada de valor que decir al mundo. ¿Cuál es ese Evangelio eterno? Escucha lo que dice el Espíritu de Profecía y medita, por favor. Manuscritos inéditos, tomo 1, página 60, dice así el Espíritu de Profecía. Todo el Evangelio está incluido en el mensaje del tercer ángel. Qué bonito, ¿no? O sea, el tercer ángel es el Evangelio eterno. Pero hay algunos que lo dividen, ¿no? Dicen, en el versículo 6 dice, el Evangelio eterno que tiene que ser llevado a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Esto es aparte de los otros 3 mensajes. Es más importante primero el Evangelio eterno, ya luego los 3 ángeles. Hermano, no le pagues diezmo a ese que predica eso. Por favor, hazte ese favor a ti mismo. A nadie más le haces el favor. No le des diezmo a ese pastor. No le des diezmo a esos que han escrito eso en la lección. No les des, hermano, no les des, por favor. Algunos astutos van a querer cortar este trozo, seguramente lo que estoy hablando. Esos que están endemoniados van a poner esos trozos. Y los que les crean es porque son igual que ellos. Así de sencillo. Hagan lo que quieran, porque igual su condenación ya está asegurada. Ya no hay nada que hacer. Han ido demasiado lejos, no podrán volver. Así de sencillo. Salvo que por ahí alguno, como tizón arrebatado, del incendio se escape. Pero esa gente ya no va camino al cielo, ya se desvió hace tiempo. Si a alguno por ahí se les escapa, tendrá que escapar, porque no le queda de otra. Así de sencillo. Mira, yo lo estoy diciendo con claridad. Así que hay algunos que se van a querer agarrar de lo que acabo de decir. ¿Qué se agarran? Ellos son así, porque su padre es igualito a ellos. Igual hace, siempre trocea, corta, pone un pedazo para poder hacer creer mentiras. Así son ellos. Son de los que la Biblia dice que desde el principio han sido separados para perdición, porque han buscado su camino, como Balaam. Allá ellos. Pero yo te digo a ti la verdad, y te digo, querido hermano, ¿por qué apoyas a quienes están robándole el dinero a Dios? Así de sencillo. Porque robar a Dios es no predicar la verdad, decir mentiras. ¿Cómo van a decir el Evangelio eterno es una cosa en el versículo 6 y los 3 ángeles son otra cosa? Mentirosos. El que lee la Biblia se da cuenta de que estás mintiendo. Pero sigo leyendo mejor. Dice acá ahora, mensaje del tercer ángel, 1893, página 103. Es otro libro que ahora ya existe más, ¿no? Que se han hecho algunas recopilaciones. Y mira lo que dice en ellas, ¿ah? ¿En qué consiste? Cristo en vosotros es esperanza de gloria, dice la mensajera de Dios. Es el Evangelio eterno, el mensaje del tercer ángel. ¿Ah? Mira lo que está diciendo, ¿eh? El Evangelio eterno es el mensaje del tercer ángel. Y sigue diciendo más, Dios ha dispuesto que el mensaje del tercer ángel, el misterio de Dios, que significa Evangelio, triunfe sobre el misterio de iniquidad. O sea, todos los que digan que el tercer ángel no es el Evangelio eterno son del ministerio de iniquidad, dice Elena de White. No sé. Así de simple. Más claro que el agua no puede ser. Ministerio Médico, página 215, dice: debemos ser voceros del mensaje del tercer ángel que vuela en medio del cielo con el Evangelio eterno para proclamarlo al mundo. ¿Quién dice que lleva el Evangelio eterno? El tercer ángel. Así que yo no sé de dónde han sacado lo otro, ¿eh? Debemos levantar en alto la bandera en la cual esté inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 118, 1904, eventos de los últimos días, página 205. ¿Qué cosa es predicar? Apocalipsis 18, que va con la gloria de Dios a toda la tierra. Como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y su imagen. ¿Ya? Más claro que el agua no puede ser. Viernes 23 de mayo, para estudiar y meditar. Los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí, hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude a que todas estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Los llamados de atención van con todo cariño y con todo amor, querido hermano. Estos llamados, si te hacen sentir por algún momento condenado, como que tú eres aquel que, o sea, estoy mal, es porque es momento de que busques al Señor. Que reconozcas que te equivocaste, pastor, presidente de la misión, unión, división, quien quiera que sea. Si te das cuenta y reconoces de que has dejado el tercer ángel por estar creyendo barbaridades que han inventado esos mentirosos que dicen justificación por fe cuando no lo es, ahora es tiempo de que busques al Señor antes de que sea demasiado tarde. Los tiempos como están no nos dan para mucho. Ahora es el momento de que valientemente subas a tu púlpito mañana sábado y en tu iglesia prediques lo que es verdad. Déjate ya de las mentiras y de los engaños. Dejaos del aliento humano que es mortal. Hay que hacer de Dios nuestro brazo poderoso. No nos queda más camino. Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar con el tema de hoy. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras bondadosas, benditas y llenas de gracia y ternura que nos has dado en el día de hoy. Te rogamos que éstas puedan ser el motor que impulse nuestras acciones para honrarte, glorificarte siempre, Señor, frente al mundo y frente a las potestades de las tinieblas. Quédate con nosotros porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en la lección de la escuela sabática. No te olvides que estamos a través de las redes sociales. Estamos en Face, estamos en X, Instagram, estamos a través de TikTok también ahora, ¿no? Y en YouTube. Así que comparte. Viraliza estos mensajes porque miles de personas van a salvarse gracias a ellos. Estamos en DRC Noticiero con las noticias al día. Estamos en dariorra.com, la página de la sabiduría. Y también estamos a través de Patreon y Yape para los que quieran apoyar a la causa del Señor. Los que quieran hacerlo directamente por interno pueden hacerlo. Ahora, mientras todavía podamos hacer algo, hay que terminar el mensaje del Señor. Llegarán los días en que nos pondrán monedas electrónicas, nos quitarán todo, porque habrá llegado el tiempo de no poder comprar y vender, y será demasiado tarde. Ojalá nos apresuremos. Dios te bendiga. Un feliz sábado. Amén.